Bueno, entonces, como les decía, en esta filmina estamos viendo el perfil del egresado, ¿sí? Básicamente lo que hice acá es buscar en la página del instituto el perfil de egresado de ustedes y ver, para que charlemos juntos, cómo influye, ¿no es cierto?, la interpretación de planos o la representación gráfica o el dibujo técnico en el perfil que ustedes van a tener a la hora de ejercer su profesión, ¿sí? A la hora de trabajar. Entonces, entre las cosas que ustedes pueden hacer está certificar informes técnicos de evaluación de agentes contaminantes, reconocer, interpretar, valorar e incentivar la prevención en su metodología de trabajo, seleccionar adecuadamente normas de seguridad y recomendar procedimientos de trabajo en condiciones seguras. Por ejemplo, para este en particular, ustedes van a tener que tener un conocimiento muy profundo del proceso en el que están eh, interviniendo, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, no sé, un aserradero o un secadero de yerba mate o de té, ustedes tienen que tener bien en claro el proceso, ¿sí? El proceso industrial que se está llevando a cabo para así poder evaluar los riesgos. Y con esos riesgos poder evaluar qué mecanismos pueden utilizar para la protección del personal, ¿sí? Y para prevenir esos posibles accidentes. Después también tenemos programar, preparar y realizar capacitaciones en materia de higiene y seguridad laboral. Eso les había hablado también en algún momento. Ustedes se van a encargar siempre de estar dando charlas sobre seguridad y higiene, ¿sí? Sobre cómo se hace algún procedimiento, ya sea una tarea en especial. Eh, entonces, para esta actividad, ¿sí? La de capacitación, y también en las otras ustedes van a tener que ir utilizando recursos gráficos, ¿sí? Que van a ser más o menos técnicos dependiendo de la situación. Por ejemplo, para una charla ustedes no es tan necesario hacer dibujos totalmente basados en las normas IRAM en cuanto a escalas y eso sí, porque puede ser más representaciones de riesgos, ¿sí? No así, por ejemplo, la simbología, todo lo que son señalética, eso sí está normalizado. Pero, por ejemplo, si están presentando un plano de contingencia, eso sí va a tener que estar bajo las normas IRAM o de la municipalidad o del ente al que le tienen que presentar, ¿sí? Y bueno, y el último dice, preparar informes y completar documentación para la comunicación de operaciones, estadística, análisis de riesgos, etcétera. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, si analizamos un poquito, en cada una de estas actividades ustedes van a poder comunicar algo de forma gráfica. En alguna de las clases habíamos hablado de que básicamente de eso se trata el dibujo, ¿sí? De comunicar algo de forma gráfica. Eh, por lo general se utilizan estas señaléticas, uno, para poder mostrar con mayor rapidez y mayor impacto algún riesgo, ¿sí? Porque llama más la atención un cartelito amarillo con una simbología que en una letra chiquitita que diga, che, te puede pasar algo, ¿sí? Entonces ese es el fin que tiene atrás de toda esa señalética, que genere un impacto y que la gente pueda mirar y pueda percibir que ahí está en riesgo o que no, o que es una zona segura, ¿sí? O que en ese lugar tiene, por ejemplo, un matafuegos o un elemento de protección personal que necesita, ¿sí? Eh, y además, por supuesto, de todo lo que es la documentación técnica, ya sea para proyectos o para reformas o para, bueno, habilitaciones, ¿sí? Como le habían comentado antes mis colegas. El dibujo técnico es una herramienta fundamental para comunicar información crucial relacionada con la prevención de riesgos y la seguridad en el entorno de trabajo. Era lo que veníamos hablando. Yo por medio del dibujo puedo dar información rápida, ¿sí? Que no se presta a confusión. La información debe ser clara, precisa, rápida, ¿sí? Porque no hay márgenes de tiempo como para estar dudando de qué significa. Por eso, justamente, vuelvo a recalcar, hay muchas cosas que están normalizadas para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda entender que es eso, que es el mismo riesgo, que es la misma situación, ¿sí? Porque imagínense si en cada, vamos a hacer algo al absurdo, digamos, pero imagínense que en cada municipio acá en la provincia nosotros estemos cambiando las simbologías, ¿sí? Que por ejemplo para una persona peligro es un triángulo, en otro municipio es un círculo y en otro es un rectángulo, por decir algo, no sé. Nosotros, hasta nosotros mismos nos vamos a confundir porque vamos a ir a un lugar y no vamos a entender a qué se refiere, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo que persiguen las normas, normalizar, homogeneizar las cosas. Entonces, más allá de que acá esté en inglés, español, portugués, guaraní, el idioma que quieran, ¿sí? Ustedes con la simbología gráfica, con el dibujito, van a poder entender e interpretar de qué se trata, qué pasa en ese lugar. Bueno, entonces, entre las cosas que ustedes van a ver y van a poder realizar son, por ejemplo, planos de distribución y evacuación. Estos planos técnicos se utilizan para representar la disposición de las instalaciones, rutas de evacuación, ubicación de salida de emergencias, equipos de extinción de incendios y puntos de reunión. Estos planos son vitales para asegurar que los trabajadores puedan evacuar de manera segura en caso de emergencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, estos son planos típicos que pueden ver en cualquier lugar público, por ejemplo, en hospitales, en escuelas, ¿sí? Y por supuesto en industrias.
en lugares donde haya eh, un conjunto de personas, ¿sí? Que tienen que salir. Entonces, en cualquier lugar tendría que haber, por ejemplo, en un cine también tendría que haber. Entonces, básicamente, estos planos tienen la particularidad, siempre, casi siempre tienen lo mismo, es decir dónde estás, ¿sí? En la planta. Por ejemplo, acá dice usted está aquí, ahí a veces tiene una línea roja o algo así, una flecha, perdón. Pero básicamente te dice dónde estás ubicado en la planta, ¿sí? De esa manera uno podría orientarse y decir, ah, bueno, me conviene salir por acá arriba, porque en realidad es la única vía de escape que tengo para esta zona, según esto, ¿sí? Entonces, por lo general tenemos usted está aquí, también tenemos el punto de reunión, que está representado con esto. Eso es como, son como unas personitas y tiene flechitas que van hacia las personitas. Es el simbolito. Ahí no se ve bien, pero bueno, es eso. Eh, que es básicamente un lugar que está preparado, condicionado como para poder albergar a la cantidad de personas que están en este lugar, o estimadas que pueden estar en este lugar, de una manera segura, ¿sí? Para esperar al personal médico, a los bomberos, lo que sea, que le van a asistir en caso de una emergencia, ¿sí? Entonces siempre van a ver eso. Siempre va a ser tratar de ser un lugar libre, fuera del lugar donde está el riesgo, ¿no? Imagínense que esta planta se prende fuego, se incendia. Nosotros salimos por la escalera, bajamos y vamos, por ejemplo, a una parte de la vereda en la esquina para esperar a los bomberos, al personal de salud, etcétera. Además, estos planitos tienen la ubicación, ¿sí? En la planta de los elementos de seguridad. Por ejemplo, tenemos hidrantes, extintores, botiquines, tableros eléctricos por si hay que cortar la luz, ¿sí? Pulsadores de alarma, que son los que accionan las sirenas que nos indican de que hay algún problema, si es que no hay un sistema automatizado, por ejemplo, con detector de humos, ¿sí? Bueno, las salidas de emergencia, etcétera. Entonces, básicamente, este tipo de plano es fundamental para asegurar una evacuación rápida y segura en caso de emergencia. Acuérdense que cuando estamos en un caso de emergencia, espero que nunca ninguno de ustedes haya estado en uno, yo por suerte tampoco, pero así en el caso de que, por ejemplo, se incendie un edificio en donde estoy, nunca me pasó, por suerte. Entonces, básicamente, son momentos de mucho estrés, ¿sí? Mucho estrés porque uno siente que se va a morir, básicamente. Entonces, las personas, por lo general, el instinto de las personas es tratar de salir lo más rápido posible atropellando todo, ¿sí? Entonces, ahí está en nosotros, en ustedes, ¿sí? Como profesionales sobre higiene, capacitar a las personas para que lo tomen con un poco más de calma y tratar de que todas las evacuaciones sean ordenadas, ¿sí? Para evitar accidentes originados por la misma evacuación. Por eso siempre se hacen los conocidos simulacros, ¿sí? Para tratar de preparar a las personas en caso de que pase algo. Bueno, entonces también va a ser trabajo de ustedes enseñarles a las personas a cómo leer esto, porque nadie está, ¿cómo es? Nadie está obligado a saber leer un plano, ¿sí? Nadie nace sabiendo leer un plano. Por ejemplo, está una persona acá, usted está aquí y no va a entender qué significa todas estas cosas, ¿sí? Entonces va a ser también trabajo de ustedes explicarles a las personas que están en ese lugar, que son habituales de estar ahí, ya sea trabajadores o lo que sea, ¿sí? A que puedan interpretar correctamente esto. Bueno, bueno, acá estaba un poco más grande. Ah, también por lo general suelen poner números de emergencia, ¿sí? Bombero, policía, algún hospital. También tenemos diagramas de procedimientos y operaciones. Se crean diagramas detallados que muestran el proceso de trabajo seguro, el uso adecuado de equipos de protección personal, la operación segura de maquinaria y la manipulación correcta de materiales peligrosos. Estos diagramas ayudan a instruir a los trabajadores sobre prácticas seguras y procedimientos de emergencia. Básicamente detallan, Básicamente detallan paso a paso las acciones que deben seguir los trabajadores en caso de incendio, fuga de sustancias peligrosas, accidentes graves u otras emergencias, ¿sí? Incluye la ubicación de equipos de primer auxilio, extintores, ducha de seguridad, entre otros. Entonces, básicamente, ustedes van a poder tener como este diagrama de flujo, en donde va a estar representado, ¿sí? El procedimiento o el protocolo ante una cierta situación peligrosa, ¿sí? Ahí pongo un poquito más grande. Por ejemplo, acá dice inicio, humo, calor, sensores, hay riesgo, ¿sí? Pregunta, si no, si no, bueno, vuelve al sensor, si es sí, se acciona el PLC, corta energía de contactos, enciende el solenoide. Bueno, esto es, por ejemplo, qué pasa en, en la máquina cuando detecta calor o humo, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo, por ejemplo, del funcionamiento de esa máquina para poder detectar y ver qué hace en caso de incendio o calor. Esto mismo ustedes podrían hacer para las personas. Por ejemplo, si detectan que hay humo o calor, bueno, ¿qué hace la persona? Por ejemplo, va y acciona el pulsador este que aparecía por acá. Ahí está, este pulsador de alarma. Acciona la alarma, ¿sí? Para avisarle a todos los de la zona de que hay un riesgo de incendio o que hay un incendio, ¿sí? Eso va a pasar si, por ejemplo, no tenemos detectores de humo. Entonces, la persona acciona la alarma, se inicia el protocolo de evacuación del edificio, ¿sí? Entonces ahí van a tener que salir ordenadamente, por lo general
Cada grupo de personas tiene un responsable de esto, ¿sí? Que va a ser el que le va a guiar a las personas que tiene a cargo para salir de manera ordenada y segura del edificio y llegar al punto de encuentro, ¿sí? Eso va a estar detallado acá en un protocolo que puede ser presentado de esta manera en forma de diagrama, también puede ser un texto, como también puede ser un planito, así, ¿sí? Son distintas maneras de presentar la información. Bueno, también otras cosas en las que el dibujo técnico nos ayuda es en la representación de equipos de seguridad. Los dibujos técnicos se utilizan para mostrar de manera detallada la instalación y ubicación de dispositivos de seguridad como barandillas, redes de protección, sistema de ventilación, equipo de protección y control de riesgo, por ejemplo, detectores de gases, ¿sí? Muestra la ubicación y disponibilidad de equipos de protección personal como cascos, guantes, gafas, respiradores, entre otros. Ayuda a garantizar que todos los trabajadores tengan acceso fácil y rápido al adecuado elemento de protección personal para realizar la tarea. Esa es otra cosa, cuando yo les comentaba sobre que ustedes tienen que conocer el procedimiento o el proceso industrial o la tarea que se va a llevar a cabo, es también porque ustedes van a tener que determinar qué elementos de protección personal la persona sí o sí necesita, sí o sí requiere. Si sí o sí requiere casco, gafas, protección auditiva, ¿sí? Zapatos de seguridad, arnés, lo que sea, guantes, ¿sí? Eso ustedes van a ver en otras materias que no es tema de esta en exclusivo, pero bueno, como es una representación gráfica, lo traemos también acá. Por ejemplo, en este plano vemos varias cosas. Vemos vías de escape, ¿sí? Vemos acá en referencias, por ejemplo, barreras de seguridad. Vemos sendas peatonales. Por acá dice senda peatonal con prioridad de paso vehicular, que son estas rojitas, ¿sí? Entonces, en este diagrama lo que se intentó hacer es representar la circulación de las cosas, tanto de personas como de camiones y zampis en este caso, ¿sí? Y los lugares donde deberían estar elementos contra incendio. En este caso, por ejemplo, tenemos acá matafuegos, por acá tenemos botiquín, tenemos un área segura también, salidas de emergencia, ¿sí? Entonces, de esta manera, la persona que está acá va a poder decir, ah, bueno, si tengo un problema, por decir algo, si veo que acá se empieza a incendiar algo, ¿sí? Yo digo, ah, bueno, acá tengo matafuego y acá también tengo otro. Evalúo cuál está más cerca, entonces puedo accionar en función de eso, por ejemplo, ¿sí? Bueno, después nos dicen planos de riesgos y zonas peligrosas. Se crean planos que identifican y delimitan zonas de riesgo como áreas de alto voltaje, almacenamiento de materiales inflamables, zonas de trabajo en altura, entre otras. Estos planos son esenciales para implementar medidas preventivas y garantizar que se cumplan las normativas de seguridad. Acá vemos, bueno, la definición de la imagen no es para nada buena, pero vemos representados por medio de estas señaléticas algunos riesgos. Por ejemplo, tenemos ruido, atrapado por. Acá en algunos lugares también se conoce como riesgo de. Ay, ¿cómo era? Riesgo de. Claro, riesgo de atrapamiento mecánico, algo así, aparece en algunos lugares. Sí, pero gracias. Pero es algo así, son dos engranajes con una manito, ¿sí? Después tenés superficies cortantes, iluminación. Bueno, iluminación, hay que ver por qué lo toman como riesgo, pero bueno. Contacto con químicos, golpeado por. En algunos lugares también aparece peligro de caídas de objetos desde alturas o desde altas alturas, no, alta altura no lo sé, o de objetos elevados, ¿sí? Entonces también aparece un casquito, que sí o sí tenemos el casco. Partículas, fíjense partículas, y aparece una persona con un barbijo. Bueno, explosivos, vibraciones, temperatura extrema, eléctricos, gases, polvos y vapores, radiación, asfixia por inmersión, caída, riesgo de caída, ¿sí? Incendio, etcétera. Entonces, bueno, básicamente, de nuevo, ustedes van a ver en una materia todo sobre riesgos, ¿sí? No sé cómo se llama, no me acuerdo la materia esa, pero ustedes van a ver en esta esto. Yo solamente les traigo acá como ejemplo, ¿sí? Entonces, en estos planos de riesgo, ustedes van a identificar las áreas donde es más probable que la persona que esté ahí esté eh, frente a ese riesgo, ¿sí? O sea, que pueda estar expuesto a ese riesgo, ya sea de ruido, de vibración, de partículas, lo que sea. O si hay máquinas que no tienen la debida protección de las piezas móviles, también atrapado por eso, ¿sí? Bueno, y ahí también nosotros tenemos que separar cuando estamos hablando de el normal funcionamiento de las cosas, ¿sí? Cuando estamos, por ejemplo, en producción, que cuando estamos en mantenimiento. Son otros riesgos, ¿sí? Cuando estamos solamente, imagínense, una persona que está con una, no sé si vieron alguna vez, la machimbreadora, que pasa así, pasa el listón de machimbre y bueno, ahí empieza a hacer las canaletas para que sea un machimbre después, el listón de madera, ¿sí? La persona que está manipulando eso habitualmente está con riesgos, como por ejemplo, bueno, ruido, partículas, vibraciones, ¿sí? Superficie cortante puede ser, eléctrico quizás también, ¿sí? Y también, bueno, atrapado por ¿cómo es? Las piezas móviles. Pero
esa misma persona, imagínense que sea la misma persona la que hace también el mantenimiento, cuando está haciendo mantenimiento también va a estar bajo esos riesgos y quizás en mayor medida, ¿sí? Porque si pasa algo y se olvidó, por ejemplo, de cortar el suministro de energía eléctrica y viene alguien y acciona la máquina justo cuando él está, por ejemplo, engrasando los engranajes de la transmisión de la máquina, imagínense, o las poleas, cambiando las poleas, viene alguien y acciona sin querer, eh, se produce un accidente, ¿sí? Entonces, estos riesgos, si bien hay algunos que se van a compartir, siempre van a ser evaluados dependiendo de la actividad que se está realizando, ¿sí? Bueno, también dice que puede incluir áreas con maquinaria pesada, zona de almacenamiento de productos químicos, inflamables, áreas de trabajo en altura, etcétera. Básicamente, ustedes van a utilizar estas identificaciones de riesgos o estas zonificaciones para después ver cómo actuar, ¿sí? Contra ellas, cómo atacarlas. Si es solamente necesario elemento de protección personal, si es lo único que puedo usar, o si puedo también utilizar barreras mecánicas. Por ejemplo, estas barras que aparecen acá, barreras de seguridad, son barreras mecánicas para que la persona pueda estar resguardada de algún tipo de riesgo, ¿sí? Por eso seguro que vieron que, por ejemplo, cuando tenemos las poleas en las máquinas, por lo general sobre ellas o hay una chapa, ¿sí? Que las recubre, o por lo menos hay unas rejas, o debería, ¿sí? Esas son protecciones mecánicas para tratar de evitar o disminuir el riesgo de ser atrapado por la polea, por decir algo, ¿sí? Entonces va a ser tarea de ustedes, vuelvo a repetir, entender bien cómo funcionan las maquinarias, cómo funciona el proceso del cual ustedes están investigando, del cual están evaluando los riesgos, poder evaluar todos los riesgos en las distintas actividades, ya sea una persona mirando nomás, una persona trabajando o una persona haciendo, por ejemplo, el mantenimiento. Son distintas situaciones, van a haber distintos riesgos y si hay igual si hay riesgos parecidos, por ahí la ¿cómo es? La intensidad, digamos, de los riesgos por ahí puede variar dependiendo del trabajo que está haciendo, ¿sí? Porque va a cambiar la exposición. Bueno, acá por ejemplo tienen, no se ve nada, pero bueno, imagínense que es una industria, ¿sí? Y acá, en cada máquina, ellos ponen los riesgos. Por ejemplo, acá tienen riesgo de atrapamiento mecánico. Acá dice que puede caer algo desde arriba. Acá tenemos tableros eléctricos. ¿Vieron eso? Eso es bien típico. El tablero eléctrico y tenés el ratito. Imagínense que es un rayo. ¿Sí? Donde dice riesgo de choque eléctrico, peligro, alta tensión o lo que sea. Bueno, el de alta tensión es para tableros de alta tensión. Pero por lo general siempre aparece este, el ratito. Entonces fíjense, acá aparece, por ejemplo, acá tenemos riesgo de incendio. Hay que ver, no sé ya leer qué dice ahí, pero bueno. Entonces, en cada etapa del proceso, fíjense, fíjense cómo van cambiando también los tipos de planos. Esto es más bien como un diagrama. Eso quizás no esté representando de una manera fiel las escalas de las cosas, ¿sí? Porque lo que importa acá, más que nada, es que vos sepas que para esta etapa del proceso vos tengas estos riesgos. Más que vos tengas en escala real, o sea, en una escala, o en proporciones, perdón, la maquinaria con respecto a la sala, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué queremos nosotros expresar o informar, va a ser distinta, ¿cómo decirlo? Va a ser distinta las escalas o la parte del dibujo técnico que ustedes van a utilizar, ¿sí? Por supuesto, tiene que tener una cierta lógica en cuanto a ubicación y eso, pero para este caso, en el caso de riesgos, lo que nos interesa a nosotros es que la persona que esté parada acá esté al tanto de que está sobre, o sea, está expuesto a estos tres riesgos que están acá, que son eh, de ruido, supongo, atrapamiento, y esto parece que es el de temperatura. Este que está acá, temperatura externa. ¿Sí? Bueno. También tenemos plano de instalaciones contra incendio. Este es súper habitual, seguro lo vieron. Este por lo general está también eh, dentro del primero que vimos que era este. ¿Sí? Por lo general se hace todo como uno solo. Entonces nosotros ponemos dónde está la persona, la salida de emergencia, el punto de reunión. ¿Sí? Tratamos de condensar toda esa información en un mismo planito. Pero básicamente acá muestra la ubicación de los sistemas automáticos de extinción de incendios como rociadores, sistema de agua pulverizada, sistema de espuma, etcétera. También y incluye los hidrantes y las rutas de acceso para los bomberos. Eso es importante también. ¿Sí? Bueno. eh, entonces, ustedes van a ver también en algún momento dónde ubicar estos matafuegos, cuánto tiene que haber por zona, por área, ¿sí? Se hace un calculito dependiendo del área, dependiendo del destino, de la carga también
de material combustible, ¿sí? Van a ver la cantidad de matafuegos, la ubicación, al igual que los hidrantes. Los hidrantes tienen la limitación, sobre lo que vieron, la caja esa con vidrio, a veces no tiene, que tiene la manguera enrollada con la lanza ahí. Bueno, el hidrante tiene la limitación de que la manguera no tiene una longitud infinita, ¿sí? Tiene una cierta longitud, dependiendo del modelo, puede ser más o menos. Entonces, esa longitud de la manguera nos da como un radio de acción, ¿sí? Donde puede recorrer la manguera. Imagínense que nosotros tenemos acá un hidrante, ¿sí? Y tenemos la manguera que puede llegar hasta ahí, imagínense, ¿sí? Entonces, todo alrededor de eso puede llegar a accionar. Entonces, eso va a ser lo que nos va a limitar las ubicaciones de los hidrantes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que analizar con los hidrantes, tratar de siempre mantener una vía de escape, ¿sí? En condiciones para que las personas salgan, básicamente. O sea, la idea acá no es, en principio, salvar el edificio, sino es salvar a las personas que están adentro, ¿sí? Obviamente, si después se puede salvar todo, mejor. Pero la idea siempre de todas estas protecciones es que nosotros podamos, o cuando empieza el incendio, atacar el foco del incendio, ¿sí? Y que no se expanda, o si no, una vez expandido, que ya no hay vuelta atrás, tratar de asegurar una vía de escape segura, ¿sí? Por medio de matafuegos, de una vía de escape y los hidrantes. Bueno, además el dibujo técnico se utiliza para documentar inspecciones de seguridad, evaluación de riesgos y auditoría de seguridad. Estos documentos gráficos ayudan a identificar y corregir deficiencias en el entorno laboral. Les va a tocar muchas veces que, que van a pedir que le van a pedir a ustedes que vayan a un cierto lugar, ya sea a una industria o a un sector de la industria, ¿sí? Y les digan, necesito un análisis de los riesgos de esta zona o de toda esta planta, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que hacer ese relevamiento, esa inspección y auditar esa zona. Ver las máquinas que hay, los procedimientos que se realizan, los distintos tipos de personas en cuanto a funciones, ¿sí? Que transitan por ese lugar. Como les decía, no es lo mismo una persona que pasa nomás que una persona que trabaja, que una persona que está en mantenimiento, ¿sí? Por eso seguro que ustedes vieron en algún momento, si prestaron atención, que aparece siempre, cuando tenés una máquina, un perímetro pintado de amarillo por lo general en el piso, en donde básicamente te están limitando de que una persona externa al proceso o que no opera la máquina, que no puede acercarse a ella, ¿sí? A veces está pintado en el piso o a veces directamente hay una barrera mecánica, material, ¿sí? Una baranda alrededor de ese elemento, justamente para disminuir los riesgos de esta persona que fue a mirar, que no tiene nada que ver con el proceso en sí, ¿sí? Entonces, de toda esa información, todas esas modificaciones, todas esas correcciones salen de las auditorías, de las inspecciones que ustedes van a realizar. Para ello, ustedes van a tener que poder comunicar eso. ¿Cómo comunicamos eso? De manera gráfica. Por supuesto, también va a haber un informe escrito donde ustedes van a decir qué hicieron, que fueron relevando qué riesgos se encontraron, pero el producto de ustedes va a ser el planito, ¿sí? Va a ser el planito donde diga, bueno, acá pasa algo, esto hay que corregir, ¿sí? Por eso también es importante esta materia, es que ustedes puedan tomar dimensión de qué implica eh, tener conocimiento de representación gráfica, ¿sí? Y por supuesto de interpretar los planos. Bueno, después dice, plano de ventilación y extracción. Detalla el sistema de ventilación y extracción de aire en áreas donde se manejan sustancias tóxicas, inflamables o contaminantes. Este tipo de plano es crucial para asegurar una adecuada calidad del aire y reducir el riesgo de inhalación de contaminantes por parte de los trabajadores. No llegué a encontrar un ejemplo, vamos a ver si podemos conseguir para la clase que viene, ¿sí? Pero básicamente es parecido a esto, solamente que nos muestra si hay sustancias peligrosas, cómo evacúan esos gases, ¿sí? Por lo general, ustedes quizás vieron, eh, cuando hay gases, por lo general, y hay una mesa de trabajo, se hace como una campana, ¿sí? Que absorbe esos gases y lo libera después de un proceso de filtrado, debería estar filtrado a la atmósfera, ¿sí? ¿Por qué debería estar filtrado? Para no estar contaminando la atmósfera. Eso es lo ideal y tiene que ser así. Un ejemplo cotidiano nuestro es la parrilla. Nosotros tenemos en la parrilla la chimenea, ¿sí? Para que junte los gases que salen de la combustión de la leña, imagínense, y que vaya para arriba. Bueno, eso básicamente, esa información, por supuesto más abocada al proceso, están en esos planos, ¿sí? Y entonces ahí ustedes van a encontrar eh, ventilación forzada, ventilación natural, ventilación mecánica, ¿sí? Y distintas maneras de poder extraer o ingresar aire. Bueno, y también los diagramas de distribución de señalización de seguridad. Representa la ubicación de señales de seguridad como señales de advertencia, prohibición, obligación, rutas de evacuación y otras señales visuales que guían a los trabajadores sobre normas de seguridad y procedimientos. Ahí les vuelvo a poner esto, que es más o menos el mismo ejemplo. Ven que un mismo plano puede servir para distintas cosas. No es que van a ser uno de cada uno. A veces sí, a veces no. Por lo general, el que va a estar por fuera va a ser el de
el de riesgos, ¿sí? Por una sencilla razón de que se ensucia mucho el plano. Imagínense este plano también con los matafuegos, con los hidrantes, con la salida de emergencia, la ruta de escape, no se va a entender nada, ¿sí? Va a ser una cantidad de simbología, una cantidad de datos que no nos sirven para nada. Y ahí ya, como para decirle, datos es todo lo que ustedes encuentran, pero información, ¿sí? La información es lo que les sirve a ustedes realmente, ¿sí? Usted puede encontrar muchos datos en internet, pero la información es lo que les responde responde la pregunta que ustedes estaban haciendo, ¿sí? Esa es la información. Los otros son todos datos, que te pueden servir o no, que pueden ser complementarios o no. Pero si vos necesitas un plano de análisis de riesgo, ¿sí? Del procedimiento en la industria, no es necesario llenar de datos sobre elementos de seguridad contra incendios, salidas de emergencia y todo eso, porque la información importante que eran los riesgos pasa a un segundo plano, ¿sí? Y no van a, la persona que mira el dibujo va a estar eh, inundada de tantos datos y no va a saber qué está viendo, no va a saber qué es lo importante, ¿sí? Por eso incluso a veces lo que se suele hacer es dejar todo en escala de grises, lo que es la planta, y darle color solamente a los elementos que nosotros queremos que resalten. Entonces, ese contraste de color también hace que la persona preste más atención a lo que nosotros queremos comunicar. En este caso, por ejemplo, serían los riesgos. En este caso serían los elementos de contraincendio y salida de emergencia. Fíjense este planito. Es un ejemplo exacto de lo que le estaba diciendo. Fíjense que la planta aparece sin detalles prácticamente, ¿sí? Acá parece que están solamente los vanos en la pared en vez de las puertas. Debería estar representadas las puertas si es que las hay. Y para dónde abre, eso es importante, ¿sí? Los vanos son el hueco en la pared, básicamente, ¿sí? Ustedes tienen la puerta que está dentro de un hueco en la pared que es el vano, ¿sí? Pero esa puerta se abre para algún lugar, ya sea que sean corredizas o que se abran para afuera o para adentro. Por lo general, las normas nos dicen que si son rutas de escape y lugares donde hay eh, aglomeración de gente, de personas, las puertas tienen que abrir para la ruta de escape, para afuera, ¿sí? Por una cuestión de pánico, porque las personas empiezan a empujar y quieren salir. Entonces, salen. Bueno, pero básicamente fíjense en este planito como lo que más resalta es la vía de escape en verde y los elementos contra incendio en rojo. Después el resto está todo en gris y sin mucha información, sin mucho detalle, sin muchos datos, perdón, no información. Acá la información es las vías de escape y los elementos contra incendio y ya está, ¿sí? Entonces también va a ser parte de la experiencia que van a ir ganando de simplificar la información, ¿sí? Los planos, nuestros productos, la información gráfica, para poder comunicar de una manera concreta, ¿sí? Sencilla, rápida, lo que nosotros queremos informar, que es básicamente, en este caso, la ruta de escapes y los elementos contra incendio. En el anterior eran los riesgos, ¿sí? Por ejemplo, como detalle, en este caso yo lo que haría sería sacar todo ese color hinche que tiene y dejar solamente con color normalizado los riesgos, ¿sí? Después también pueden llegar a encontrar otros planos que nos dice por zona quién es el responsable. Pero eso es básicamente, puede estar también así al público, pero básicamente es para organizar, sí, los equipos. Porque entonces ustedes van a tener el responsable de este lugar, el de este lugar, así, ¿sí? De esa manera, si pasa algo, ya saben quién es el que tiene que actuar primero. Vieron que hoy yo les decía que en caso de un incendio, nosotros vamos a tener como cuadrillas, ¿sí? De personas, donde va a haber una encargada de guiarles a todos hacia el encuentro o la zona segura. Y en este caso está acá, ¿sí? En el estacionamiento o en la vereda. Entonces, esa persona va a ser el responsable de todas las que están ahí y seguramente vas a tener un responsable y un suplente. ¿Por qué? Porque si esa persona justamente ese día no está, o imagínense que justamente es el responsable el que, no sé, se lastimó y está inconsciente, bueno, tiene que haber un suplente para que pueda también conocer bien el protocolo, ¿sí? De evacuación y poder guiar a todos los que están en ese sector hasta la zona segura, hasta el punto de encuentro. Bueno, entonces para hacer todas estas cosas nosotros utilizamos muchas herramientas que ya las vinimos hablando. Por ejemplo, tenemos los software de diseño asistido por computadora, los CADs, ¿sí? En donde, bueno, ahora tenemos modelados en 2D y en 3D. En 2D, AutoCAD, 3D, bueno, Solid puede ser, Revit, SketchUp, ¿sí? En donde nosotros vamos a poder dibujar de manera precisa eh, lo que queremos representar. Después, por supuesto, vamos a tener herramientas manuales que, si bien en los entornos ahora para presentar, por ejemplo, van a la municipalidad y presentan, a los bomberos presentan un plan de evacuación o algo así, ¿sí? De contingencia.
Sería muy raro que ustedes vayan con una lámina hecha a mano. Ya casi no se utiliza. No les diría nada si está bien el plano, por supuesto, pero sería raro, porque básicamente por cuestiones de tiempo, ¿sí? Si ustedes hacen a mano, invierten mucho más tiempo que hacerlo, por ejemplo, en CAD. Pero eso no quita de que ustedes van a utilizar herramientas manuales en su ejercicio profesional. Por ejemplo, como les comentaba a los chicos en obra, cuando hacemos relevamiento, idealmente nosotros tenemos un papel, una hojita, ¿sí? Y un cuadernito de eso para poder anotar y, bueno, ir a relevar lo que vemos. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer croquis, ¿sí? Que creo que también les habíamos hablado en algún momento. Tenemos que aprender a croquisar lo que vemos en el entorno, poder representar lo que estamos viendo, con unas debidas proporciones. Si yo entro en un local y sé que tiene mucho más largo que ancho, bueno, lo dibujo de esta manera, no lo voy a dibujar al revés. Porque después, cuando lo tengo que pasar a otro, o sea, cuando lo tengo que pasar en limpio, digamos, no voy a entender por qué lo hice así, ¿sí? O me va a faltar información. Entonces, herramienta de dibujo manual, por supuesto vamos a utilizar. Más que nada va a quedar abocada a lo que es relevamiento. Después dice que tienen software especializado en seguridad y higiene. Existen programas diseñados específicamente para la creación de diagramas y planos relacionados con la seguridad laboral, como los planos de evacuación, diagrama de procedimiento de emergencia y distribución de equipos de protección personal. Estos pueden incluir software de gestión de seguridad o herramientas específicas de planificación de emergencia, ¿sí? Se les había mostrado, me acuerdo, en unas clases anteriores, uno que era para realizar diagramas de flujo. Seguramente estos software especializados en seguridad y higiene eh, nosotros podemos poner información acerca del estado de, por ejemplo, los matafuegos. Cuándo se hizo la recarga, cuándo vence, ¿sí? Qué tipo de matafuego. Entonces ustedes y la ubicación, ¿no? Entonces ustedes pueden tener con estos programas un listado e inventariado todos los elementos de protección contra incendio, por ejemplo, y el estado, ¿sí? Y entonces eso supongo que te puede avisar cuándo vos tenés que hacer la recarga. A ver, terminando, dice, bueno, paquete de simulación y modelado. También van a tener eso. Por lo general, los sistemas de ventilación, si son ventilaciones muy sofisticadas o de alto riesgo, ¿sí? Depende de qué gas o material se está utilizando en ese lugar, van a tener sensores que estén midiendo, ¿sí? El flujo del gas, del aire o lo que sea que está circulando por ese conducto y determinando si hay algún problema, ¿sí? En tiempo real. También tenemos herramienta de anotación y etiquetado.